En este video te traemos 4 historias escalofriantes de brujería que ocurrieron en 2025, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina hasta desaparecer. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Porque lo que estás por descubrir cambiará tu visión de la brujería para siempre. Relato 1. El hechizo de la sombra en Madrid. Laura nunca creyó en las leyendas. Para ella, los fantasmas y las sombras del más allá eran solo historias inventadas para asustar a los niños. Vivía en Madrid, en un barrio bullicioso, rodeada de vida, ruido y luces. Pero todo eso cambió una noche en la que, de vuelta a su casa después de una larga jornada de trabajo, comenzó a sentir que algo la observaba. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero cuando la sensación se convirtió en una constante, su mente no pudo evitar ceder al miedo. Cada vez que caminaba por las calles solitarias de su vecindario, sentía una presencia extraña detrás de ella. No era el típico ruido de pasos, ni una sombra al costado. Era algo más profundo, algo que la helaba por dentro, algo que la seguía. Una noche particularmente oscura, Laura decidió tomar un camino diferente para regresar a su apartamento, convencida de que así podría evitar a quien la estaba acechando. Pero esa decisión solo empeoró las cosas. Al cruzar una de las plazas más desiertas de Madrid, vio una figura. Era alta, delgada, y sus contornos se desdibujaban en la oscuridad. La figura no caminaba, flotaba. Estaba allí, quieta, observándola fijamente. El miedo recorrió su cuerpo y un escalofrío la invadió. Intentó correr, pero algo la mantenía inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiera atrapado. Esa figura no era humana, no era un simple extraño. Era una sombra que parecía vivir por sí misma. Cada vez que Laura intentaba huir, la sombra se acercaba más, desdibujándose entre las luces y las sombras de la ciudad. En su desesperación, Laura recordó algo que su abuela siempre le decía: cuando te enfrentes a lo oscuro, busca respuestas en lo antiguo. Esa misma noche, con el miedo paralizándola, decidió acudir a su abuela. La anciana la recibió con una mirada preocupada, como si ya supiera lo que estaba sucediendo. «Es la sombra de la bruja», le dijo. «Tu madre hizo un trato hace años, un trato con alguien que jamás debió haber conocido. Esta sombra está aquí porque alguien, hace mucho tiempo, deseó venganza». Laura no entendía. ¿Cómo podría algo de su madre haber causado esto? Pero su abuela, con voz temblorosa, le explicó que cuando alguien lanzaba un hechizo oscuro, el precio siempre era alto. La sombra que perseguía a Laura no era una simple aparición. Era el espíritu de una bruja que, en vida, había condenado a muchas almas a su misma oscuridad. Ahora, esa misma bruja había vuelto, y su objetivo era claro: arrastrar a Laura hacia su reino de sombras, donde no habría vuelta atrás. Con el alma helada, Laura intentó seguir el consejo de su abuela, buscar respuestas en antiguos grimorios y libros esotéricos. Fue entonces cuando descubrió que la única manera de acabar con la sombra era enfrentarse a ella en el mismo lugar donde había nacido el hechizo. El problema era que ese lugar estaba perdido en las profundidades del bosque, en una zona de Madrid que pocos se atrevían a visitar. Sin embargo, Laura no tenía otra opción. Si quería salvar su alma, debía destruir la sombra. Al llegar a ese lugar olvidado, la sensación de oscuridad era abrumadora. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El aire estaba denso, como si respirara algo más que oxígeno. Laura sabía que la sombra estaba cerca, esperando el momento perfecto para atacarla. De repente, vio una figura entre los árboles, moviéndose con una fluidez inhumana. La sombra estaba frente a ella, sin rostro,
solo una masa oscura que la envolvía con su presencia. Fue entonces cuando Laura entendió que su lucha no sería física. No podía luchar contra lo que no era tangible, lo que no podía tocar. La batalla sería contra su propio miedo, contra esa sensación de que, al mirar de nuevo, esa sombra sería la última cosa que vería. Laura cerró los ojos, recordó todo lo que había aprendido y pronunció las palabras que había leído en los antiguos libros de magia. La sombra comenzó a retorcerse, a moverse con furia. Y fue en ese momento, cuando pensó que todo estaba perdido, que el hechizo alcanzó su punto máximo. La sombra desapareció, como si nunca hubiera existido, y la quietud regresó al lugar. Pero aunque la sombra se desvaneció, Laura sabía que el precio había sido alto. No solo había enfrentado el terror, sino que también había desatado algo aún más oscuro. El poder de la brujería nunca se desvanece por completo. La sombra podía haber desaparecido, pero había algo más esperando en 1900. Las sombras, algo que había sido despertado. Y Laura, aunque libre por ahora, nunca estaría completamente a salvo. Relato 2. El culto en la Sierra de Jaén. Carlos siempre había sido un hombre racional, escéptico de todo lo que no tuviera una explicación lógica. Sin embargo, eso cambió una tarde de otoño, cuando por motivos de trabajo tuvo que viajar a un remoto pueblo en la Sierra de Jaén. El viaje, que parecía ser simplemente otro destino más en su carrera, se transformó en una pesadilla que marcaría su vida para siempre. Desde el primer momento, algo no encajaba. El pueblo era pequeño, aislado, y las miradas de los habitantes parecían seguirlo a cada paso. No era paranoia, lo sabía. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentir observado. Esa misma noche, mientras cenaba en una taberna local, escuchó un susurro. Un hombre anciano se le acercó y con voz grave le advirtió que nunca se adentrara en los bosques cercanos al pueblo. Algunos secretos no deben ser revelados, le dijo, antes de desaparecer en las sombras de la noche. Esa advertencia quedó en la mente de Carlos, pero no la tomó en serio. Al día siguiente, decidió caminar por los senderos que recorrían la sierra. Fue entonces cuando vio algo que lo heló por completo. Una figura encapuchada lo observaba desde la distancia. Carlos, incómodo, intentó ignorarlo, pero esa figura no desapareció. Siguió su camino y cada vez que miraba hacia atrás, la figura estaba más cerca. Aterrorizado, decidió regresar al pueblo, pero lo que descubrió le heló la sangre. La figura no estaba sola. Un grupo de personas, todos con las mismas capuchas oscuras, lo rodeaban. Fue entonces cuando Carlos comprendió que había tropezado con algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Un culto ancestral dedicado a prácticas oscuras y misteriosas, donde la vida y la muerte se mezclaban en rituales secretos. El líder, un hombre de mirada penetrante, se le acercó y le susurró al oído: «Sabemos lo que has visto. No puedes irte». Antes de que pudiera reaccionar, un dolor punzante atravesó su pecho. La única forma de escapar sería enfrentarse a lo que él mismo no podía entender. Con el miedo en su garganta, Carlos corrió como nunca lo había hecho. Sabía que las sombras lo seguían, que el culto no lo dejaría escapar tan fácilmente. Finalmente, tras horas de huida, llegó al pueblo, donde nadie parecía conocer a los encapuchados. Al día siguiente, Carlos se fue, dejando atrás el miedo y los recuerdos de una sierra que ocultaba secretos demasiado oscuros. Pero nunca olvidó las palabras del líder del culto: «Nunca podrás escapar de lo que has visto. Siempre estarás vigilado». Y aunque se alejó físicamente de Jaén, sabía que la sierra nunca dejaría de perseguirlo.
Relato 3. El conjuro de la médium en Barcelona. María había perdido a su madre meses atrás, y la tristeza que la envolvía era tan densa que no lograba encontrar consuelo. Sus noches eran interminables, llenas de recuerdos y sueños extraños. En busca de respuestas y de alguna forma de contacto con el más allá, decidió visitar a una médium famosa en Barcelona, conocida por sus conexiones poderosas con el mundo espiritual. La esperanza de escuchar la voz de su madre la impulsaba, a pesar de sus dudas. La consulta se llevó a cabo en una antigua casa en el barrio gótico, un lugar cargado de historia y misterio. La médium, una mujer de cabellera blanca y ojos profundos, la recibió en un ambiente sombrío, iluminado solo por velas que parpadeaban, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes. A pesar de la atmósfera pesada, María trató de relajarse, buscando alguna señal de que esto podía ser real. Con las manos sobre una mesa redonda, la médium cerró los ojos y comenzó a recitar palabras en un susurro bajo. La atmósfera se volvió más densa y María comenzó a sentir un frío inexplicable recorrer su espalda. Fue entonces cuando, entre el susurro de la médium, algo cambió. La energía en la habitación se alteró y una presencia comenzó a llenar el espacio. «Es tu madre, está aquí», dijo la médium con una voz grave, pero algo en su tono era distinto. María, con el corazón acelerado, miró a la médium, buscando el consuelo que tanto deseaba. Sin embargo, la médium parecía estar luchando contra algo. Sus manos temblaban y su rostro reflejaba un temor palpable. De repente, la atmósfera cambió por completo. El aire se volvió pesado y el sonido de las velas chisporroteando llenó la habitación. La médium abrió los ojos, pero ya no eran los ojos de una mujer amable. Eran ojos vacíos, oscuros, como si no estuviera en control de su propio cuerpo. «Tu madre no está aquí», susurró la médium, y su voz cambió a un tono completamente distinto, una voz profunda, casi monstruosa. «Lo que está aquí no es tu madre, no es un espíritu, es algo mucho más antiguo, más oscuro». María, aterrada, intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura frente a ella ya no era la médium que había conocido, sino una entidad oscura que se apoderaba de su ser. En ese momento, María comprendió que había hecho un grave error. La médium no había invocado a su madre, había abierto una puerta a algo mucho peor, algo que jamás debió haber tocado. «Te llevaremos con nosotros», susurró la entidad, mientras las sombras en la habitación comenzaban a tomar forma. De los rincones, figuras oscuras emergieron, sus ojos brillando con una luz antinatural. María intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Su cuerpo temblaba de terror, incapaz de moverse, atrapada en un lugar entre la vida y la muerte. En un acto desesperado, María cerró los ojos y recordó las palabras que había oído en su infancia. «No invoques lo que no entiendas». La médium, poseída por algo maligno, comenzó a recitar un conjuro sin sentido, pero fue entonces cuando María, con un esfuerzo sobrehumano, gritó con todas sus fuerzas: «¡Basta!». La habitación se llenó de un grito ensordecedor y de repente todo se detuvo. Cuando abrió los ojos, la médium estaba de nuevo en su lugar, desconcertada, pero sin la presencia maligna que la había poseído momentos antes. La sala estaba en silencio. Las sombras se desvanecieron. María, temblorosa, comprendió que había escapado de algo terrible, pero algo había cambiado dentro de ella. Esa noche, algo se había quedado en su alma, algo que nunca podría olvidar. Con el corazón aún acelerado, se levantó y salió de la casa, sabiendo que, aunque había logrado escapar de la médium,
El mal que había invocado no la dejaría tan fácilmente. Lo peor de todo era que la entidad había hablado con claridad. Te llevaremos con nosotros. Y María sabía que, tarde o temprano, tendrían lo que vinieron a buscar. Relato 4. El bosque maldito de Asturias. En las montañas de Asturias, un grupo de amigos decidió escapar del estrés de la ciudad y pasar un fin de semana de aventura en la naturaleza. Habían oído hablar de un misterioso bosque en las cercanías, conocido por los lugareños como el Bosque Maldito, pero no le dieron mucha importancia. Pensaban que eran solo supersticiones para asustar a los turistas. La excursión comenzó con una caminata alegre, rodeados de verdes paisajes y el sonido relajante de los pájaros. Pero al adentrarse más en el bosque, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso y el sol apenas podía atravesar las copas de los árboles. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos empezaron a sentir una extraña incomodidad. Algo no estaba bien. Mientras avanzaban, comenzaron a notar símbolos extraños grabados en los troncos de los árboles, círculos, líneas y figuras que parecían antiguas y peligrosas. Uno de ellos, Alberto, comenzó a burlarse de las leyendas locales, riendo ante la idea de que un simple bosque pudiera ser maldito. Sin embargo, su risa se desvaneció cuando al mirar alrededor, vio una figura en la distancia, de pie entre los árboles, observándolos. El grupo intentó ignorarlo, pero la figura seguía allí, inmóvil. Con cada paso que daban, se acercaba más, como si los estuviera siguiendo. Decidieron apurarse el paso, pero el bosque parecía interminable. Las sombras crecían más largas y el aire se volvía cada vez más frío. Fue entonces cuando comenzaron a oír murmullos a su alrededor, como voces susurrando en un idioma desconocido. El miedo se apoderó de ellos y un sentimiento de desesperación comenzó a calar en sus corazones. De repente, Alberto, el que había estado más relajado, cayó al suelo, gritando. Los otros corrieron hacia él, pero cuando llegaron, ya no había rastro de su presencia. El suelo estaba intacto, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó un eco lejano de su grito, flotando entre los árboles. Desesperados, intentaron regresar por el mismo camino, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles se cerraban sobre ellos y el sendero desaparecía a medida que avanzaban. Las voces aumentaban en volumen, llenándolos de terror. A lo lejos, vieron una luz tenue entre los árboles como una fogata. Sin pensarlo, corrieron hacia ella, con la esperanza de encontrar ayuda. Cuando llegaron, la escena que encontraron los paralizó. Un círculo de personas encapuchadas, de pie alrededor de una hoguera. Estaban en completo silencio, mirando hacia el fuego, y en el centro entre ellos estaba Alberto, inmóvil, con los ojos vacíos, mirando fijamente a la llama. Uno de los encapuchados levantó la cabeza, y en ese instante, el grupo comprendió que lo que estaba sucediendo era mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Sin mediar palabra, los rodearon, y las sombras del bosque parecieron cobrar vida, cerrando el círculo. Fue entonces cuando el líder del culto habló en voz baja. Están aquí para ser parte de la oscuridad. No hay vuelta atrás. El terror se apoderó de ellos. No podían escapar, no podían moverse. El miedo era tan palpable que casi podían tocarlo. Las sombras comenzaron a alargarse, acercándose lentamente, y fue entonces cuando comprendieron que no estaban solos. Algo ancestral, algo mucho más antiguo que ellos, los estaba observando. Finalmente, uno de ellos, temblando de miedo, rompió el silencio y gritó: «¡Déjenos ir!». Pero sus palabras fueron absorbidas por el viento, como si nunca hubieran existido. En ese momento,
Las luces del fuego se apagaron y la oscuridad los envolvió por completo. La última imagen que quedó en sus mentes fue la de Alberto, su rostro distorsionado en una expresión de horror, como si estuviera viendo algo más allá de la comprensión humana. El bosque maldito de Asturias nunca los dejaría ir, al menos no en sus almas.